Capítulo 51. Mientras Susan estaba acostado en la cama, esperando que Sinren apareciera ante él. Sin embargo, sucedió algo bastante diferente. Una pantalla negra como la tinta se materializó ante sus ojos una vez más. A diferencia de antes, no iba acompañado de ningún mensaje. En cambio, parecía presentar una tarea o desafío, muy parecido a una misión en un juego. Susan miró el texto, que estaba escrito en un tono rojo sangre. Los personajes parecían poseer una fuerza de otro mundo, una que él reconocía muy bien. Aunque el sistema que había obtenido era un regalo del libro de la verdad, parecía como si el libro ya no poseyera ningún control sobre el sistema. En cambio, el sistema mismo fue corrompido por su naturaleza demoníaca, cambiando completamente de lo que se suponía que era. Misión: dignidad de un monarca. Descripción: un monarca no siempre puede depender de ayuda externa, mata a los 3 hombres que vinieron a matarte, sin ninguna ayuda externa y establece tu dignidad ante tu subordinado. Duración de la misión: 3 horas. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N, O, Bel, B, I, N. Recompensa: loto celestial. Susan realizó la misión, solo para quedar intrigado. Estaba aquí simplemente para descansar, sin tener idea de que había alguien aquí para matarlo. Aunque estaba alerta, esta repentina información seguía siendo sorprendente. Parece que Chinye se está impacientando. Susan se sentó, estirando el cuello, sintiéndose ya algo cansado. No había pasado mucho tiempo desde que despertó su espíritu celestial. Tampoco había aprendido muchas habilidades ofensivas desde que tuvo que dejar la ciudad real para cuidar de la santa. Sin embargo, pensar que tenía que matar enemigos personalmente. Estaba seguro de que Chinye no era estúpido. Si realmente conocía su ruta y dónde iba a descansar, entonces estaba claro que también sabía sobre la existencia de Jean. No fue difícil adivinar que las personas que envió eran al menos Sky Celestials. Si la gente supiera que le pidieron que matara a 3 celestiales del cielo siendo solo un general celestial máximo, ciertamente lo habrían llamado idiota o incluso loco por siquiera considerar esta misión. Sin embargo, fue diferente para Susan. Fácilmente podría abandonar la búsqueda y pedir la ayuda de Jean. Sin embargo, él no quería hacer eso. Sabía lo que significaba la recompensa. El loto celestial era algo imposible de encontrar, incluso para su familia. Se decía que ya no existía ninguno. Un loto celestial era algo que podía nutrir el alma de una persona, amplificando su espíritu celestial. Sin embargo, su uso principal era ayudar en el despertar de un espíritu celestial. Esto era precisamente lo que necesitaba. No sabía cuándo despertaría su segundo espíritu celestial. Podría ser una semana o incluso décadas. No quería tener que esperar, especialmente porque toda ayuda era útil para él. Además, también tenía curiosidad por conocer a su segundo espíritu celestial, queriendo ver qué espíritu celestial era, que tampoco había sido devorado por su primer espíritu celestial. Otra razón por la que necesitaba el loto celestial era para ayudar a que su espíritu celestial devorador creciera. Actualmente, su primer espíritu celestial solo tenía la inteligencia de un niño de 2 o 3 años. Un niño que solo sabía cuándo tenía hambre y nada más. Con la ayuda del loto celestial, también quería hacer que su espíritu celestial creciera más rápido, al menos para darle más inteligencia. Solo entonces podría ayudarlo otorgándole más habilidades innatas. Este tipo de recompensa es algo que no puedo perderme. Susan caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Sin embargo, matar a 3 Sky Celestials es más fácil decirlo que hacerlo. Jean había matado a 3 celestiales del cielo pico al mismo tiempo y eso lo hizo famoso al instante. Sin embargo, yo no soy él. Abrió la ventana, dejando entrar aire fresco. A pesar de la oscuridad de la noche, la luna arrojó una luz brillante e iluminadora sobre la tierra. Aún así, no era fácil ver el exterior. Susan no sabía dónde se escondían las 3 personas. Era muy posible que se estuvieran escondiendo dentro del palacio mismo, avanzando hacia su habitación. Sin embargo, no podía simplemente esperar a que llegaran. Usó Cloud Steps y saltó por la ventana. Aunque no podía volar ni caminar en el aire con Cloud Steps, le resultaba más fácil saltar desde grandes alturas al hacer momentáneamente su cuerpo más ligero. Mientras Susan salió de la habitación, Jean no tenía idea al respecto. Susan había usado un tesoro de privacidad,
lo que hacía imposible que incluso Jean pudiera ver sus movimientos. Sin embargo, dado que Jean no sintió ningún movimiento de extraños fuera de la habitación, estaba claro que todavía no pasaba nada. Se sentó en la cama, meditando pacíficamente. Nadie sabía a dónde iba a ir el príncipe. E incluso si alguien lo supiera, les era imposible hacer algo con tan poca antelación, por lo que sintió que era seguro. No sabía que había personas que podían predecir aproximadamente el movimiento de Susan. Solo había pasado media hora desde que Jean entró en meditación, pero de repente abrió los ojos y sintió una ráfaga de pasos en el pasillo. También podía sentir alguna intención asesina. Frunciendo el ceño, abrió los ojos y detuvo su meditación. No sabía por qué la gente quería matarlos, pero no importaba. Quien revelara intenciones asesinas hacia un príncipe de la dinastía tenía que ser asesinado. Se levantó de la cama blandiendo su espada que no había revelado antes. Abrió la puerta y salió, esperando encontrarse con asesinos. Sin embargo, mientras miraba a las personas que tenía delante, incluso él quedó desconcertado. No eran asesinos. En cambio, eran gente común y corriente en el castillo. Incluso el rey y la princesa estaban en el grupo. Todas esas personas tenían los ojos en blanco, como si fueran seres sin vida que solo se movían por instinto. Estaba claro que había alguien que controlaba su mente. Susan salió del palacio, tratando de darle sentido a la situación. Dado que recibió un tesoro de su padre, incluso el más grande de los guerreros no podía sentir sus movimientos a través de sus sentidos divinos, a menos que lo miraran directamente. Según la misión, él mismo debía matar a 3 personas, sin pedir ayuda. Sabía que era imposible matar a esas personas mientras permaneciera en su habitación. Además, si se movía por los pasillos para encontrarlos, era fácil localizarlo ya que el pasillo no era lo suficientemente ancho. Por eso se le ocurrió un nuevo plan. Él simplemente debía irse. Dado que la misión le dio 3 horas, eso significaba que esas personas intentarían matarlo pronto. Está claro. Definitivamente irán a mi habitación. Y cuando no me encuentren allí, probablemente buscarán por todos lados. Al final, abandonarán el palacio en fracaso. Ahí es cuando debería poderse quiénes son esos 3. Para terminar la misión tenía que encontrar a los enemigos y ya había planeado cómo encontrarlos. Sin embargo, mientras caminaba fuera del palacio, simplemente esperando movimiento, notó a alguien en la distancia. Era un hombre vestido de negro que ocultaba su rostro con una máscara. Sin embargo, Susan recordó esa ropa. El guardia en la sombra de Chinye. La guardia de la sombra permanecía estoicamente detrás de una bandera gastada, vigilando el palacio sin ningún movimiento ni perturbación. ¿Qué es esa bandera negra?, preguntó Susan. La bandera parecía hecha jirones, pero tenía un aura de tesoro que no era simple. Mientras hacía la pregunta, se abrió una pantalla negra ante él. == Nombre: bandera de los 3 fantasmas de la muerte. Descripción: un tesoro divino que contiene un conjunto de 3 banderas, creado por un demonio desconocido. Se puede utilizar para establecer una formación que controle a las personas dentro de su alcance para que sigan las órdenes del Flagmaster. Limitaciones: no se puede utilizar para controlar personas con espíritus celestiales de grado 6 o superiores. Al leer la descripción, Susan no pudo evitar revelar una sonrisa diabólica. Capítulo 52. El mayor problema que tuvo fue dónde encontrar a esas personas. Sin embargo, pensar que iba a encontrar uno de ellos tan fácilmente superó incluso sus expectativas. Con la descripción de la formación de la bandera, fue aún más claro acerca de las cosas. Estas personas no atacaron directamente. En cambio, utilizaron a otros para hacer que la situación fuera caótica. Como las banderas requerían un equipo de 3 personas para operar, estaba claro que los otros 2 miembros del equipo estaban muy cerca. Sin embargo, antes de actuar, decidió inspeccionar todo el entorno y localizar a los otros 2 individuos. Como se anticipó, los otros 2 guardias de las sombras también estaban orgullosos detrás de sus respectivas banderas. Después de darse cuenta de dónde estaban todos, Susan finalmente tomó medidas. Gracias al tesoro de su padre, poseía la capacidad de permanecer oculto incluso de los Sky Celestials,
siempre y cuando no lo miraran directamente o hiciera algún ruido repentino. Además, su dominio de la técnica de Cloud Step sirvió para equilibrar la mayoría de sus deficiencias. Mientras utilizaba hábilmente la técnica Cloud Steps para acercarse al general de las sombras por detrás, su cuerpo se volvió inquietantemente ligero, como una delicada hoja flotando en el viento. No se escuchó ni un solo sonido de sus pasos. Blandió una daga y la agarró con fuerza mientras caminaba hacia el cielo celestial, que parecía ser el centro de su atención en el palacio. Con una expresión decidida en su rostro, Susan levantó su daga en alto y apuntó al cuello del general de las sombras. Con todas sus fuerzas, empujó la daga hacia adelante, decidido a asestar un golpe fatal. Suizo. La daga la atravesó, pero Susan no sintió ni una pizca de resistencia. Su arma pareció deslizarse sin esfuerzo a través de la piel del hombre. Sin embargo, algo se sintió mal. El esquivo general de las sombras había desaparecido sin dejar rastro. Su rápido movimiento punzante solo parecía haber rozado una imagen residual. Susan se sobresaltó y rápidamente se dio la vuelta, con una sensación de temor invadiéndolo. Había creído que podía derrotar a un Sky celestial con un ataque sorpresa. Sin embargo, se dio cuenta de que era mucho más difícil de lo que había previsto. El general de las sombras reaccionó instantáneamente ante la sensación de una espada fría en la nuca, moviéndose rápidamente para evitar cualquier peligro que surgiera detrás de él. A pesar de los rápidos movimientos de Susan, no era rival para los reflejos ultrarrápidos de un Sky celestial altamente calificado con experiencia en una multitud de técnicas de movimiento. La conducta de Susan cambió ligeramente cuando se giró para ver quién estaba detrás de él. Su rostro se volvió sombrío al ver al general de la sombra parado allí, frotándose distraídamente la nuca. Se notaba un ligero rasguño en la nuca, acompañado de un leve hilo de sangre. Sin embargo, la lesión no fue grave. Y aquí pensé que iba a ser más difícil matar a un príncipe. Pensar que tú personalmente morirías. Me pregunto si debería agradecerte. La guardia de las sombras pareció menospreciar a Susan por su percibida debilidad y falta de inteligencia. Pero a pesar de su confianza exterior, el corazón del guardia de las sombras se aceleró al sentir una punzada de malestar en el cuello. Se dio cuenta de que si hubiera tardado incluso una fracción más en reaccionar, tal vez no habría sobrevivido al ataque. Aunque estaba visiblemente conmocionado, logró mantener la compostura y no revelar su miedo. De hecho, incluso ahora no podía creer que estuviera tan cerca de la muerte. Como sabía que Susan era un simple mortal, se convenció de que debía haber sido ayudado por algún tipo de tesoro poderoso que le permitía ocultar su presencia. Estaba planeando colarme dentro y matarte mientras esos idiotas mantenían tu cuerpo de guardia. El guardia de las sombras atacó su mano. Ya no hay necesidad de eso. La energía con un tono celestial oscuro se fusionó alrededor de su mano, tomando la forma de una espada. A pesar de estar hecha exclusivamente de celestial aura, su espada era tan poderosa como cualquier espada del tesoro, si no más. De hecho, era más afilado que muchos, con la capacidad de cortar sin esfuerzo una puerta de metal por la mitad con una gracia maligna. Susan permaneció en silencio, con el rostro sereno, pero sus ojos revelaron sus verdaderos sentimientos. Había asumido que podía explotar su falta de conciencia a su favor. Desafortunadamente, su intento fracasó y se encontró en medio de una confrontación directa. Este no era el escenario que había anticipado o deseado. A pesar de que solo había un guardia de las sombras ante él, no se podía ignorar la diferencia de fuerza. Incluso en su mejor momento, tenía dudas sobre su capacidad para derrotar a un guardia de las sombras en una pelea. A pesar de sus preocupaciones, ahora que se encontraba en esta situación, no podía echarse atrás. No era como si este tipo fuera a permitirle irse. Su única opción parecía ser usar el libro de los deseos, pero eso también era poco probable en esta situación. En el fondo, no pudo evitar preguntarse si ese era el tiempo que duraría su viaje. Apretó el puño, sin querer aceptarlo. Él sabía que era débil. Por eso había estado utilizando a otras personas para manejar asuntos urgentes que podrían amenazarlo. Sin embargo, incluso con esta debilidad, no quería aceptar la muerte. Su padre había sacrificado su vida para darle esta vida. Al final, simplemente levantó la daga y se puso en posición. Aunque era débil, quería sobrevivir. Su voluntad de sobrevivir era más fuerte que cualquier cosa que poseyera. Incluso si pudiera olvidarse de sí mismo,
este deseo de sobrevivir era algo que no iba a olvidar. Oh. ¿Quieres pelear incluso en esta situación? La guardia de las sombras no pudo evitar reírse. No tenía ninguna prisa. Jean todavía estaba dentro del palacio, cuidando a los que habían perdido la cabeza. Además, según Jean, Susan todavía estaba en su habitación, por lo que la primera guardia de las sombras no pensó que el tipo iba a aparecer aquí. Además, decidió no revelar la presencia de Susan a los otros guardias de las sombras, ya que deseaba reclamar todo el crédito para sí mismo. Sabía cuánta importancia le daba el emperador Qin a Susan. Si fue él quien logró matarlo solo, entonces fue un logro digno de celebrar. No quería compartir este logro con nadie más. Aunque tengo mucho tiempo, tendré la amabilidad de sacarte de tu miseria de inmediato. La guardia de las sombras finalmente se movió, sin perder un solo momento. Capítulo 53. La visión de Susan fue repentinamente interrumpida por el destello de una espada de las sombras que parecía apuntar directamente a su cuello. El movimiento de la guardia de las sombras fue tan rápido que el joven príncipe ni siquiera pudo ver correctamente sus movimientos. Todo lo que pudo discernir fueron tenues contornos de sombras en el fondo. La disparidad de poder entre los dos era significativa, al igual que la diferencia en su experiencia en combate. La guardia de las sombras no fue fácil con él, solo porque era un joven que se suponía que era un mortal. En cambio, utilizó toda su fuerza desde el ataque inicial. Era un principio similar al de los asesinos, que era matar al oponente de un solo golpe, sin correr ningún riesgo. Incapaz de ver nada, Susan solo se movió por instinto, levantando su daga para proteger su cuello. Ni siquiera él entendía por qué sentía que le iban a atacar el cuello, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Sonido metálico. Un sonido metálico resonó cuando su daga logró bloquear la espada de las sombras. Aunque su daga parecía normal, seguía siendo un tesoro de grado celestial que recibió de su padre. A pesar de su durabilidad, las dagas ordinarias ya se habrían roto ante tal ataque, pero su daga era diferente. Desafortunadamente, aunque la daga estaba completamente bien, por sí sola no fue suficiente para cerrar la brecha de fuerza entre los dos lados. Susan logró evitar un golpe directo a sus órganos vitales, pero la fuerza del impacto aún fue tan grande que provocó que su cuerpo saliera disparado hacia atrás. Experimentó un impacto repentino e intenso, como si un camión lo hubiera atropellado, enviándolo al suelo tambaleándose. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras luchaba por recuperar el equilibrio. La batalla que tenía por delante parecía insuperable desde el principio, dejándole pocas esperanzas de victoria, o incluso de supervivencia. Por otro lado, incluso la guardia de las sombras quedó atónita al ver que Susan realmente logró bloquear su ataque. Supongo que incluso como mortal, sigues siendo el príncipe de una dinastía. Realmente no es fácil aplastarte, ¿verdad? La guardia de las sombras levantó la espada de las sombras una vez más antes de moverse como un rayo. Blandió su espada una vez más, con la intención de cortar a Susan en dos. Cuando Susan se puso de pie, recibió otro golpe y no tuvo más remedio que confiar en sus instintos una vez más. Sin embargo, esta vez la guardia de las sombras anticipó esto y cambió la dirección de la espada en el último momento. Si bien Susan pudo defenderse en un grado considerable, finalmente no pudo escapar ileso. La espada de sombra atravesó su ropa y dejó un profundo corte en su pecho, que sangró profusamente y tornó la tela de un vivo tono escarlata. Afortunadamente, Susan pudo esquivarlo en el último momento, de lo contrario, la lesión habría sido mucho más grave. Aterrizó en la distancia. Su rostro ya estaba pálido. Su ropa estaba hecha jirones y ya cubierta de sangre. Incluso su respiración era pesada. A pesar de estar vivo, el dolor era insoportable e imposible de ignorar. Se sentía como si su piel estuviera en llamas mientras era mordida incesantemente por hormigas venenosas. Solo podía morderse el labio inferior para asegurarse de no perderse en el dolor. Sobreviviste de nuevo. Para ser un mortal, tienes mucho talento. El guardia de las sombras agitó su espada ligeramente, dejando que las gotas de sangre de Susan cayeran al suelo. Era como si le preocupara que la sangre del joven fuera a ensuciar su espada. Sin embargo, incluso con ese talento, no eres nada especial. No entiendo por qué Su Majestad te considera una amenaza. Sacudió la cabeza ligeramente. ¿Hay algún secreto entre ustedes dos? Si me cuentas ese secreto, podría darte una muerte aún más rápida e indolora.
La guardia de las sombras estaba bastante confundida porque Chinye quería que Susan muriera. Ciertamente no fue por los tesoros que poseía Susan. Si ese fuera el caso, entonces Chinye le habría dicho que trajera el tesoro después de matar al joven. Eso solo significaba que Susan tenía otro secreto. Aunque no le correspondía investigar los asuntos de Chinye, su curiosidad se apoderó de él. En cualquier caso, si mataba a Susan, Chinye no sabría que ya conocía ese secreto. Susan sostuvo la daga con firmeza, como si su vida estuviera en juego. No habló nada ya que morir más rápido no era una propuesta tan interesante para él como pensaba el guardia de las sombras. Su mente todavía estaba distraída por el dolor. Le sorprendió saber que todavía estaba consciente. Solo podía suponer que era porque su cuerpo era más duradero después de volverse más fuerte. Duele. Mientras Susan todavía buscaba una oportunidad para matar al guardia de las sombras, escuchó una voz extraña en su cabeza. Finalmente estás despierto. Pensó Susan, reconociendo esa voz. Era la voz de su espíritu celestial devorador que se había quedado dormido después de su último festín con Jiang. No esperaba que incluso su espíritu celestial pudiera sentir su dolor. Por lo general, un espíritu celestial no podía sentir el dolor físico de su anfitrión, y solo el dolor espiritual. Bueno, es bueno que estés despierto, ya que este podría ser nuestro último momento juntos. Sin embargo, todavía no tengo ninguna intención de morir pronto. Levantó la cabeza y miró al guardia de las sombras que todavía estaba esperando su respuesta. ¿Quieres mi secreto? ¿Estás seguro de que podrás sobrevivir después de saberlo? La guardia de las sombras frunció el ceño en respuesta. No necesitas preocuparte por eso. Solo dime cuál es ese secreto. Susan respiró hondo. Había una ligera vacilación en su rostro. Sus labios se abrieron ligeramente cuando comenzó a hablar, se trata de... Sin embargo, sus ojos de repente se iluminaron en medio de su frase. Finalmente estás aquí. Mátalo. La guardia de las sombras se quedó inmóvil. Como ahora no estaba controlando la formación de la bandera, no sabía lo que estaba sucediendo dentro del palacio. Al ver la respuesta de Susan, su rostro palideció. Significaba que Jean estaba aquí. Inmediatamente se dio la vuelta, blandiendo su espada de sombra. Con un rápido movimiento de su espada, un arco de densa energía celestial se disparó hacia la oscuridad, apuntando a Jean con la intención de explotar la situación a su favor. Desafortunadamente, tan pronto como se dio la vuelta, sus expresiones se volvieron feas. Capítulo 54. Jean intimidó a la guardia de las sombras, especialmente después de enterarse de que se referían a él como el verdugo. El inmenso poder de Jean lo posicionó en los rangos superiores, incluso dentro de la dinastía eterna. En consecuencia, pretendía explotar las circunstancias lanzando un ataque repentino contra Jean, de quien sospechaba que estaba detrás de él. Desafortunadamente, solo cuando se dio la vuelta se dio cuenta de que era ingenuo. No había nadie detrás de él. Su ataque solo alcanzó el aire vacío. Estaba claro que Susan le había mentido. Su rostro estaba lleno de ira. Sin embargo, antes de que pudiera darse la vuelta, sintió una hoja fría golpear su piel. Inmediatamente se movió de nuevo, sintiendo como si estuviera a las puertas de la muerte. Susan no apuntó a su espalda. En cambio, una vez más fue directo a su cuello, como si ni siquiera quisiera darle una segunda oportunidad. De hecho, esta vez se había movido tan pronto como la guardia de las sombras se giró para atacar, aprovechando la oportunidad perfecta. La guardia de las sombras se movió de nuevo, esquivando en el último momento. Aterrizó en la distancia, mirando a Susan con abierta hostilidad. Sin embargo, su rostro pasó de hostil a pálido en un solo segundo, cuando se dio cuenta de que esta vez no era lo suficientemente rápido. La última vez, había escapado con solo un pequeño rasguño. Sin embargo, esta vez fue diferente. De hecho, ya podía ver que Susan ya no tenía una daga en la mano. En cambio, la daga del joven príncipe ahora estaba profundamente clavada en su cuello. Pasó un momento hasta que el dolor y la comprensión aparecieron. El cuerpo del guardia de las sombras tembló incontrolablemente cuando instintivamente se llevó la mano a la garganta, sintiendo el frío acero de una daga atravesando su piel. Con una conciencia repugnante, supo que el arma letal ya había penetrado hasta su cuello, dejándolo sin aliento. Repetidamente intentó hablar pero nada se escapó de sus labios.
Todo su ser se debilitó, como si todo su vigor se hubiera agotado de repente. La daga poseía una habilidad única para inmovilizar a un oponente al darle un golpe fatal. Incluso el experto guardia de las sombras fue incapaz de resistir este efecto debilitante, lo que le impidió incluso montar una última resistencia. Quería saber mi secreto. Susan se tocó el pecho sangrante, que todavía le dolía, aunque no tanto como antes. Quería saber por qué Shinji me quiere muerto. Cuando Susan se acercó con pasos tranquilos y mesurados, sus movimientos resonaron con fuerza en el silencio. La guardia de las sombras, inmóvil, solo pudo observar cómo el príncipe se acercaba. A pesar de su furia, su mirada por sí sola era incapaz de dañar al príncipe. Él me quiere muerto, no porque sepa algún secreto suyo. Susan sacó otra daga, que era bastante similar a la daga anterior, y tenía el mismo grado. En cambio, me quiere muerto porque. Se detuvo frente al guardia de las sombras, presionando el borde puntiagudo de su daga contra el centro de la frente del guardia. ¿Por qué me tiene miedo? Susan ejerció presión sobre la daga, asestando el golpe fatal mientras atravesaba la frente del guardia de la sombra, asestando el golpe final. Las pupilas del guardia de las sombras temblaron cuando la daga atravesó su cráneo antes de que sus ojos perdieran el brillo. Nunca esperó morir en esta misión, y eso también, no en manos de Jean sino en manos de un joven que apenas tenía 20 años. A pesar de tener más fuerza física, finalmente perdió la batalla de la inteligencia. A pesar de sus esfuerzos por no subestimar a su oponente, al final cometió el mismo error. Después de que murió el guardia de la sombra, Susan también cayó al suelo, resoplando. Estaba exhausto. De hecho, incluso mover las manos le resultaba difícil. Además de eso, ya había perdido mucha sangre. Solo él sabía cómo logró aguantar hasta el final de la batalla. Pequeño, parece que sobrevivimos un día más. Sacó una hierba de su anillo de almacenamiento y se la puso en la boca, dejando que se produjeran los efectos curativos. Si hubiera querido, podría haber tomado esa hierba desde el principio, pero eso era peligroso. Quería que el enemigo pensara que estaba herido y que no podía hacerle nada. Si hubiera intentado curarse a sí mismo, estaba seguro de que la guardia de las sombras habría actuado aún más ferozmente. Aunque sus heridas eran graves, la hierba curativa que trajo consigo pudo mitigar el daño hasta cierto punto. Su sangrado finalmente se detuvo y sus heridas también comenzaron a sanar lentamente. Hicimos mucho esfuerzo. Sin embargo, nunca más subestimaré a un guardia de las sombras. Necesito más fuerza. Puso su mano sobre el pecho del guardia de la sombra, hablando con calma. Banquete. Su espíritu celestial, que ya estaba despierto debido a haber sido herido, reveló un himno emocionado, mientras comenzaba a absorber con avidez la fuerza de un cielo celestial. Susan inicialmente tenía reservas acerca de absorber la fuerza de un Sky celestial porque representaba un riesgo significativo en su nivel actual de fuerza. Sin embargo, finalmente tomó la decisión de hacerlo porque reconoció sus limitaciones y no deseaba ponerse en peligro durante encuentros futuros. Con esta batalla, se dio cuenta de que era demasiado débil. Si la guardia de las sombras no hubiera caído en su truco, entonces ya estaría muerto. Nunca más quería estar en una situación como esta. Y para asegurarse de que esto nunca volviera a suceder, necesitaba fuerza, incluso si ello conllevaba algunos riesgos. Una gran cantidad de energía celestial comenzó a inundar su cuerpo. Desafortunadamente, la energía era tan poderosa que pronto comenzó a fruncir el ceño. La energía era demasiado poderosa para su yo actual. Sus venas estaban hinchadas y todo su cuerpo sentía un dolor extremo. Era como si la energía fuera tan violenta y turbulenta para su cuerpo débil, que fácilmente podría matarlo. Apretó los dientes, soportando el dolor. Sin embargo, todavía no se quitó las manos. No podía porque solo podría causarle aún más reacciones negativas. Él solo sabía una cosa. Sería una noche larga y llena de incertidumbre. Capítulo 55. La respiración de Susan se hizo cada vez más rápida a medida que su temperatura aumentaba. Mientras luchaba bajo el peso de la energía abrumadora que lo recorría, sentía como si su propio ser estuviera envuelto en lava fundida abrasadora. Al mismo tiempo, su fuerza también siguió aumentando. Ya era un general celestial máximo antes de matar al general de las sombras, pero su fuerza solo aumentó más. Celestial de la Tierra de primer grado. Celestial de la Tierra de segundo grado.
Celestial de la Tierra de tercer grado. Celestial de la Tierra de cuarto grado. Cuanto más aumentaba su fuerza bajo la inmensa energía celestial de un cielo celestial, más carga soportaba su cuerpo. Sentía tanto dolor que quería gritar a todo pulmón. Sin embargo, como no quería alertar a todos, apretó los dientes, evitando gritar de dolor. Sus labios sangraron, siendo mordidos con fuerza para distraerse. Desafortunadamente, no fue tan efectivo como pensaba. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras su rostro se volvía más pálido con cada segundo que pasaba. Era como si estuviera al borde de la muerte. La fuerza de un Sky celestial era demasiado violenta. Celestial de la Tierra de quinto grado. Celestial de la Tierra de sexto grado. Celestial de la Tierra de séptimo grado. No más. Susan sintió que su cuerpo estaba al límite. Un poco más y realmente podría morir. Desafortunadamente, él tampoco pudo parar. Estaba atrapado en una situación en la que no podía avanzar ni retroceder. Se arrepintió un poco de su decisión de apresurarse. Sin embargo, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Celestial de la Tierra de octavo grado. Detener. Apretó los dientes y golpeó el suelo con la mano izquierda, una y otra vez. Sus puños habían comenzado a alimentarse debido a los constantes golpes, pero la energía violenta aún no se había calmado. Todo el cuerpo de Susan estaba lleno de energía, demasiada para su propia comodidad. Comenzaron a desarrollarse grietas en su piel, como si su cuerpo hubiera comenzado a romperse. Su mente se estaba nublando poco a poco. La sensación de dolor era abrumadora. Incluso su visión se volvió algo borrosa ya que sus ojos estaban completamente rojos como la sangre. Era como si el mundo entero estuviera pintado de rojo para él. Celestial de la Tierra de noveno grado. Mientras Susan luchaba por aceptar la energía violenta dentro de su cuerpo, seguían llegando más. La carga había excedido lo que esperaba inicialmente. Era como si todo su cuerpo se estuviera rompiendo lentamente mientras las grietas en su piel seguían desarrollándose aún más, cubriendo todo su rostro. Al final, no pudo soportarlo más. Incluso si fue a costa de una reacción violenta, decidió cortar la conexión por la fuerza. Desafortunadamente, pronto descubrió que ni siquiera podía hacer eso. Su mano derecha simplemente se negó a moverse. Con tanto dolor, ni siquiera podía sentir su mano derecha, y mucho menos usarla. Los golpes de su mano izquierda en el suelo se intensificaron, hasta el punto de que algunos de los huesos de su puño eran visibles, teñidos de color rojo sangre. Para sobrevivir a un cielo celestial, solo para morir así, Susan no pudo evitar sentir que era una forma realmente lamentable de morir. Como ya no podía hacer nada, solo cerró los ojos. Incluso si eso significara una muerte segura, iba a morir luchando. Iba a tomar toda la energía, incluso si muriera. Suficiente. Una voz infantil llegó a los oídos de Susan. La marca de la estrella en su ojo izquierdo se volvió aún más clara y visible. De hecho, la marca de la estrella ahora brillaba levemente, tanto que incluso cuando alguien estaba a 15 metros de él, aún podía ver su marca de la estrella. Lo que era aún más extraño era que la voz de su espíritu celestial, parecía ser un poco mayor ahora. Si antes su espíritu celestial sonaba como un niño de 2 o 3 años que solo sabía hablar cuando tenía hambre, ahora sonaba como un niño de 6 o 7 años. Tan pronto como Susan escuchó esa voz, todo el dolor que sentía desapareció en un instante, como si nunca hubiera existido. Un aura oscura envolvió su cuerpo, protegiéndolo y salvaguardándolo. Al instante, su piel comenzó a reparar las grietas que alguna vez la habían estropeado. La absorción de energía celestial no se detuvo. Sin embargo, esa energía celestial no alimentó el cuerpo de Susan. En cambio, se acumuló en un pequeño núcleo cerca de su corazón. De esa manera, aunque su fuerza dejó de crecer a partir de esta energía, pero de esa manera, su cuerpo también quedó protegido de la destrucción eminente. La energía se acumuló en el pequeño núcleo cerca de su corazón, condensándose y volviéndose cada vez más pequeño. Susan no entendía cuál era ese núcleo. No era su punto fuerte, pero tampoco era muy diferente. Sintió alguna conexión con ese núcleo. Después de 10 minutos, la absorción de energía finalmente terminó. El núcleo también se volvió más poderoso. El núcleo celestial cerca de su corazón ahora era aún más denso.
A pesar de que no tenía la fuerza de un celestial de la tierra pico ya que Susan ya había absorbido mucho, todavía tenía la fuerza comparable a las reservas de un celestial del cielo de etapa inicial. Era la primera vez que Susan sentía ese núcleo dentro de él. No sabía qué era esa cosa. Afortunadamente, él no estaba indefenso en esta situación. Tenía algo que podía responderle. Quitó sus manos del cuerpo del guardia de las sombras y finalmente suspiró aliviado. Había sobrevivido una vez más a esta aterradora situación. Tal como esperaba, esta noche fue realmente larga. Se tocó las mejillas que ahora se sentían normales. Sin embargo, todavía podía recordar lo que se sentía al tener esas grietas en la piel. Era un dolor que ahora formaba parte de él, uno que nunca podría olvidar. Si era posible, solo quería detenerse aquí y descansar. Lamentablemente no tuvo tiempo. Mantuvo el cuerpo del guardia de las sombras en su anillo de almacenamiento, antes de quitarse la ropa. Al mismo tiempo, no se olvidó de preguntarle al libro de la verdad sobre el pequeño núcleo cerca de su corazón demoníaco. Una pantalla se abrió ante él. Mientras Susan se limpiaba la sangre de la piel, revisó la información. Capítulo 56. Susan se limpió la sangre de su cuerpo. A pesar de que la mayoría de sus heridas habían sanado, todavía quedaba una ligera cicatriz en su pecho, que aún no estaba completamente curada. Mientras su ropa vieja se rasgaba, sacó ropa nueva y se la puso, ya que aunque su tesoro podía ocultar su ubicación, su olor y su aura, no podía ocultar el olor de la sangre. A diferencia de antes, no tomó a los guardias de las sombras a la ligera. Al mismo tiempo, también revisó la información sobre el extraño núcleo que apareció dentro de su cuerpo. La pantalla que apareció ante él describía el núcleo con gran detalle, algunos de los cuales incluso lo sorprendieron personalmente. Esto. Después de leer hasta el final, Susan pareció algo desconcertado. Era como si hubiera llegado a saber algo sobre sí mismo que ni siquiera él sabía antes. Descubrió que era muy diferente a los demás. Mientras que los otros guerreros celestiales podían usar su espíritu celestial para absorber el aura celestial de la naturaleza y recuperar la fuerza que agotaron en la batalla, para él era diferente. Como había estado ocupado y no necesitaba usar este método anteriormente, realmente no lo probó, pero ahora que pasó por la pantalla, quedó atónito. Su espíritu celestial de devoración no pudo ayudarlo a recuperar la energía gastada de la manera que otros espíritus celestiales podrían hacerlo. En cambio, solo podía saquear a otros. Incluso un guerrero celestial se agotó durante una batalla, aún podría recuperar lentamente su fuerza en medio de la batalla. Sin embargo, para él fue diferente. Ahí es donde entró en juego el núcleo celestial. Su núcleo celestial era en esencia su reserva de energía. Si se agotaba al abusar de su fuerza, aún podría usar lo que previamente almacenó en su núcleo celestial para recuperarse a un ritmo más rápido. A pesar de que su espíritu celestial no podía hacer lo que otros espíritus celestiales podían, también hizo algo para compensarlo. El núcleo celestial era como un agujero negro que podía absorber el aura celestial más pura que estaba más allá del límite de absorción de Susan. Esto le permitió devorar la fuerza de los demás, sin preocuparse por su propia seguridad. Aunque la fuerza que almacenó en el núcleo celestial no aumentó su cultivo celestial, tuvo muchos otros beneficios. Primero, el núcleo celestial le permitió usar fuerza más allá de sus límites por un breve momento, permitiéndole agotar toda la energía celestial almacenada en el núcleo celestial a la vez, para usar un ataque que fue más allá de su límite. Desafortunadamente, solo pudo usar ese método una vez ya que implicaba agotar toda la fuerza de su núcleo celestial a la vez, vaciándolo por completo. Sin embargo, Susan nunca solía planearlo en una pelea, a menos que su vida estuviera en juego. Usar un ataque como ese también supuso una gran carga para su cuerpo. Esto me ahorra algunos problemas, murmuró Susan, cerrando la pantalla. Anteriormente, todavía le preocupaba que la fuerza de los otros dos Sky y Leshal se desperdiciara ya que no podía absorber más en el corto plazo, ya que su cuerpo ya estaba bajo una gran carga con su repentino aumento de fuerza en un reino importante. De hecho, no cree que pueda absorber nada pronto sin lastimarse en el proceso. Afortunadamente, con el núcleo celestial, podría absorber esa fuerza como reserva. Su cultivo celestial habría seguido siendo el mismo, pero aún así era beneficioso para él tener algunas reservas ya que no podía absorber nada de la naturaleza misma. Susan tomó sus dos dagas del grupo. Ya los había limpiado a ambos.
Finalmente se movió y se dirigió a su siguiente objetivo. Dentro del Palacio Real, Jean estaba bastante frustrado. Casi todos en el Palacio Real vinieron a atacarlo. Incluso el rey estaba incluido en eso. Si hubiera querido, podría haberlos matado a todos con un solo movimiento de su espada. Sin embargo, el reino de Esti era subordinado de la dinastía eterna. Matar al rey y crear una agitación política era solo un dolor de cabeza innecesario con el que no quería lidiar, especialmente porque sabía que estas personas no estaban en su sano juicio. En lugar de lanzar ataques que amenazaban sus vidas, siguió noqueando a los nobles, incluidos la princesa y el rey. Para una persona como él, noquear a estas personas era mucho más difícil que simplemente matarlas. Sin embargo, todavía siguió ese método. Quería lidiar primero con los peones para luego encontrar a los autores intelectuales detrás de este ataque. Después de noquear al rey y a algunos otros funcionarios importantes que había visto anteriormente en la celebración, Jean apartó sus cuerpos inconscientes de una patada. Aunque no podía matarlos, eso no significaba que no pudiera lastimarlos. El rey, su hija y los otros nobles todavía tuvieron suerte de recibir algunas patadas. El resto de la gente detrás de ellos no tuvo tanta suerte. Después de tratar con la gente importante, Jean finalmente tuvo más manos libres. Simplemente levantó su espada y blandió su espada una vez. Un arco de energía condensado salió disparado de su espada, cubriendo todo el pasillo. Todos los que todavía estaban de pie se dividieron en dos mitades y cayeron al suelo. Todo el pasillo estaba pintado de rojo sangre. Después de lidiar con el problema inmediato, Jean se volvió hacia la habitación de Susan. Le sorprendió un poco que incluso después de toda esta conmoción, Susan no saliera. Se acercó a la habitación de Susan y llamó varias veces, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Sus expresiones se volvieron un poco más serias ya que no recibió ninguna respuesta. Al final llamó una vez más. Sin embargo, el resultado siguió siendo el mismo. No hubo respuesta, incluso cuando llamó varias veces. Al final, Jean decidió simplemente entrar por la fuerza para comprobarlo. Después de todo, la seguridad de Susan era su responsabilidad. Con un ligero empujón, rompió la puerta cerrada, que se abrió. N0V3L Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Jean entró en la habitación, aunque por extraño que parezca, no había ni una sola persona allí. Al mismo tiempo, pudo ver que la ventana estaba abierta. Sus expresiones inmediatamente se volvieron solemnes mientras maldecía antes de volar por la ventana a toda prisa para encontrar a Susan. Jean voló alto en el cielo, obteniendo una vista más clara de su entorno. Sin embargo, lo que vio hizo que sus expresiones cambiaran aún más. Podía ver señales de batalla. Había marcas de sangre en el suelo pero ningún cuerpo. Sin embargo, estaba claro que algunas personas murieron en esas dos direcciones diferentes alrededor del palacio. Aunque no podía adivinar la fuerza de las personas que murieron, o si eran amigos o enemigos, sin embargo, al mirar las banderas rotas cerca de esos lugares, estaba claro que ellos eran los que estaban detrás de este ataque. También reconoció esta formación de bandera. Al mismo tiempo, también vio una tercera bandera a lo lejos. Esa también fue la vista más impactante. A diferencia de los dos primeros lugares, esta vez vio claramente a la persona que fue asesinada. Todavía podía sentir el aura de la tercera guardia de las sombras. Era un pico de Sky Celestials. Eso significaba que las otras dos personas que murieron también fueron las que mantuvieron esta formación de bandera. También eran celestiales del cielo. Sin embargo, lo extraño fue que el hombre tenía dos dagas, una apuñalada en el pecho y la otra en la nuca. A primera vista, parecía ser obra de un asesino experimentado. Sin embargo, allí no había ningún asesino. En cambio, Susan estaba sentado cerca del cuerpo. Su respiración todavía era apresurada, como si acabara de pasar por una batalla. Capítulo 57. Susan se sentó en el suelo y finalmente terminó con el tercer y último guardia de la sombra. Matar al primer guardia de la sombra fue lo más difícil. El segundo también fue un poco duro. Sin embargo, matar al tercero y al último fue comparativamente más fácil para él, como si fuera el más débil de los tres. Después de lidiar con el tercer guardia, se sentó en el suelo y se puso otra hierba curativa en la boca. Finalmente había abordado la misión.
Incluso él no podía creer que hubiera matado a 3 Pixileshals en una noche. Aunque la mayor parte fue gracias a sus ataques furtivos y tácticas de batalla injustas, aún así fue un logro que se sintió surrealista. Aún así, sabía que si los 3 guardias de las sombras hubieran peleado con él adecuadamente, no habría manera de que hubiera ganado. Y ese fue el caso cuando estos guardias ni siquiera eran tan fuertes como Jean. En comparación, solo podía adivinar qué tan fuerte era Jean. Según sus expectativas, incluso si hubiera usado un ataque furtivo contra Jean, aún así habría fallado. Necesitaba más fuerza. Extendió su mano para absorber la fuerza del último guardia de la sombra en su núcleo celestial. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocar al hombre, su mano se abrió a la mitad cuando sintió una presencia encima de él. La presencia era sutil, pero le resultaba vagamente familiar. Frunciendo el ceño, Susan levantó la cabeza, solo para notar a Jean en el cielo, mirando en su dirección. Susan se sorprendió, no esperaba que Jean estuviera allí. No sabía cuánto había visto Jean. Estuvo allí desde el principio, observando todo solo para dar a conocer su presencia ahora. ¿O realmente acaba de llegar ahora? Si fuera lo primero, era peligroso, ya que significaba que Jean ahora sabía acerca de su espíritu celestial. Sin embargo, si fuera lo último, todavía había alguna posibilidad. Si Jean acaba de llegar ahora, eso significaba que solo vio a Susan matar a un guardia de las sombras con un ataque furtivo. En el mejor de los casos, podía adivinar que era un guerrero celestial que mantuvo esto en secreto para los demás a lo largo de los años. Sin embargo, eso era mejor que él supiera sobre el espíritu celestial. Susan sabía cómo el miedo a lo desconocido podía hacer que una persona se comportara. Sabía que, a los ojos de Jean, era una persona a la que no le importaba nadie más. Una vez que descubrió que podía robar la fuerza de otros, incluso él se convertiría en su enemigo, preocupado de que su próximo objetivo fuera él. Quizás Jean podría asesinarlo y hacer que parezca que lo hicieron los guardias de las sombras. Susan retiró la mano y se puso de pie. Como acababa de pasar por una batalla, su disfraz ya había terminado. La marca de la estrella era claramente visible en su ojo izquierdo, notada por Jean. Las expresiones de Jean no eran naturales. Solía pensar que el tercer príncipe era un simple mortal, que solo confiaba en su familia para intimidar a los débiles. Sin embargo, lo que vio cambió por completo su suposición. El joven logró matar a 3 Pixileshals en tan poco tiempo. Incluso por las heridas de cuchillo, estaba claro que usó algunos métodos furtivos, pero eso no cambió el hecho de que tuvo éxito. Según Jean, ninguno de los príncipes era tan capaz. Entre la generación más joven, había muy pocas personas que pudieran lograr algo como esto. El rostro de Jean estaba fruncido, mientras se preguntaba por qué Susan se lo ocultó a todos, si realmente tenía tanto talento. Además, porque estaba su Star Mark en su ojo izquierdo, a diferencia de sus manos. No creía que Susan pudiera ocultar este secreto con tanta eficacia por sí solo. Eso le hizo pensar que era por culpa del emperador. Jean pensó que fue el emperador quien ayudó a su hijo a ocultar sus talentos, preocupado de que lo atacaran. Cuando pensó que todo esto era el plan del emperador, la comisura de sus labios se levantó. Siempre se había preguntado por qué el emperador eterno favorecía tanto al tercer príncipe. Sin embargo, ahora que vio de lo que era capaz el joven príncipe, finalmente lo entendió. No sabía que ni siquiera el emperador sabía todavía que Susan era un guerrero celestial. Fue un error suyo darle el crédito al emperador. Sin embargo, esto también le ahorró algunos problemas a Susan. Bajó lentamente y aterrizó ante Susan. Aunque no lo dijo abiertamente, su mirada era diferente ahora. Anteriormente, solía ser indiferente hacia Susan, como si ni siquiera se acercaría a él si no fuera por las órdenes del emperador. Sin embargo, ahora sus expresiones parecían estar llenas de intriga y elogios. No es de extrañar que su majestad te adore tanto. Así que eras un guerrero celestial. Finalmente habló. Antes solía estar bastante frustrado. Para él, el emperador eterno era un dios que le concedía una nueva vida. Y la dinastía eterna era su hogar. Solo quería ver qué era bueno para la dinastía eterna. Desafortunadamente, no estaba nada impresionado con todos los príncipes. Siempre solía pensar que la próxima generación era muy normal. Eso a menudo le hacía preocuparse por el futuro de la dinastía eterna. En su opinión,
no había un sucesor digno que pudiera ayudar a liderar la dinastía eterna en un mundo lleno de genios como Qin Yi, el hijo del maestro del Palacio Celestial. Ahora que vio algo interesante con sus propios ojos, las preocupaciones en lo profundo de su corazón se atenuaron. No te preocupes. Entiendo que Su Majestad te dijo que ocultaras este secreto. Se arrodilló y finalmente mostró un respeto como este hacia un príncipe que rara vez mostraba. Con los cielos por testigo, hago un juramento. Nunca hablaré de este secreto mientras esté vivo. Susan no pudo evitar fruncir el ceño. Por sus expresiones, no parecía que conociera el secreto de su espíritu celestial. En el mejor de los casos, sabía que era un guerrero celestial talentoso en el asesinato. Bien. Olvida todo lo que viste hoy, asintió Susan. Nunca le cuentes a nadie sobre mi espíritu celestial tipo asesinato. Mencionó intencionalmente alguna información incorrecta, mientras observaba cuidadosamente las expresiones de Jean. Jean pareció creerle, ya que no había forma de que un joven asesinara con éxito a 3 Skies y Celestials. Un espíritu celestial del clan asesino también era uno de los espíritus celestiales más peligrosos, por lo que entendía aún más las acciones del emperador. Además, a sus ojos, de alguna manera había formado otro malentendido. No había manera de que un genio así fuera tan despiadado en la dinastía sin revelar nunca su secreto. Eso significaba que todo lo que hizo en la dinastía, todas sus acciones desde su infancia no fueron más que un acto para engañar al mundo. Sus ojos revelaron aún más asombro al pensar que había descubierto un secreto de la dinastía que el emperador no le había contado, a pesar de confiar en él. Tampoco quería mencionarle esto al emperador, porque le preocupaba que el emperador pudiera enfadarse porque se revelara este secreto. Capítulo 58. Susan se sintió algo aliviado de que su secreto todavía estuviera protegido, al menos por ahora. Todavía no quería vivir el momento en el que ese secreto fuera expuesto. Mantuvo el cuerpo del tercer guardia de las sombras en su anillo de almacenamiento ya que no podía devorarlo por el momento, especialmente cuando estaba en presencia de Jean. También comenzó a recoger las 3 banderas y a guardarlas de forma segura. La formación de la bandera tenía muchos defectos ya que necesitaba 3 personas para usarla y no podía controlar a personas con poderosos espíritus celestiales, pero aún así era un tesoro. Aunque no se veía usando eso en el futuro, aún así trajo las banderas antes de regresar al castillo. Mientras Susan caminaba de regreso a su habitación, pasó por los pasillos ensangrentados que mostraban las secuelas de la batalla de Jean. ¿Mataste a todos?, preguntó Susan, caminando con cuidado para evitar manchar su ropa con sangre. Excluyendo al rey y algunos miembros de la realeza. Simplemente están inconscientes, respondió Jean con calma, señalando a lo lejos donde el rey yacía en el suelo en una posición incómoda. Fue solo cuando miró al rey que giró levemente la cabeza, tal vez también con algunas costillas rotas. Deils algunas pastillas curativas cuando se despierten, afirmó Susan antes de llegar a la entrada de la habitación, sin dedicar una sola mirada al rey o a su hija inconsciente. Simplemente volvió al interior de la habitación. Ahora que había resuelto todo, finalmente quería dormir un poco. En cuanto a la recompensa por esta misión, la dejó para más tarde. En cualquier caso, no podía irse ahora para cobrar esa recompensa ya que primero tenía que resolver el desastre con Celestial Palace. Es extraño. Sinren todavía no apareció. ¿Le pasó algo? Cerrando la puerta desde adentro, cayó sobre la cama, sosteniendo firmemente el libro de los deseos en su mano. Temprano en la mañana, el sol comenzó a salir en el cielo, arrojando un cálido resplandor sobre el horizonte. Incluso la habitación de Susan era lo suficientemente luminosa y se estaba calentando. Susan abrió lentamente los ojos y se dio cuenta de que solo había dormido unas pocas horas, pero de todos modos se sentía renovado. Con un gemido, se levantó de la cama y estiró sus músculos cansados. Miró el libro que tenía en la mano. Ni siquiera se dio cuenta de cuándo se había quedado dormido la noche anterior, todavía con el libro de los deseos en su abrazo. Mantuvo el libro nuevamente en su anillo de almacenamiento antes de levantarse. Aunque todavía eran solo las 6 de la mañana, todavía podía escuchar algunos ruidos fuera de su habitación. Curioso, se acercó a la puerta y la abrió, solo para captar una visión extraña. Todos los nobles estaban sentados de rodillas ante su habitación, y ese grupo incluía al rey y a la princesa también. Anoche, el rey estaba pensando en controlar al tercer príncipe. Sin embargo, todo se había vuelto oscuro en ese momento.
Cuando recuperó el sentido, sintió que muchos de sus huesos estaban rotos mientras yacía boca abajo en el pasillo. Él tampoco estaba solo. Su hija y todos los demás también estaban allí, en similares condiciones. Sus pensamientos iniciales fueron que Susan se enteró de su plan para convertirlo en su títere y es por eso que estaban en esta situación. Sin embargo, cuando Jean notó que la gente se levantaba, les dio algunas hierbas curativas menores que no eran tan preciosas como las hierbas curativas que Susan llevaba consigo. Jean le contó al rey todo lo sucedido, incluido el hecho de que intentaron matar al tercer príncipe. Tan pronto como el rey lo escuchó, su rostro palideció. Finalmente pudo entender por qué la mayor parte del pasillo estaba pintado de rojo después de solo una noche. Solo podía bendecir su buena estrella porque todavía estaba vivo. Sin embargo, este asunto no debía tomarse a la ligera. Solo para obtener el perdón del tercer príncipe, había estado sentado de rodillas frente a la habitación de Susan desde que despertó. Los otros nobles también hicieron lo mismo. Inicialmente, su hija no quería hacer una exhibición vergonzosa, pero al final, ella también cedió y cayó de rodillas. Tan pronto como Susan abrió la habitación, todos los nobles atacaron sus cabezas. El rey fue el primero en pedir perdón y hablar de que sus cuerpos no estaban bajo su control. Los otros nobles hicieron lo mismo. Lo sé. No estabas bajo tu control. Sin embargo, eso cambia el hecho de que intentaste matar a un príncipe. Susan frunció el ceño. Aunque quería dejar vivir al rey, tenía sus propios motivos. Quería esperar a que todos ustedes despertaran, antes de decidir qué hacer con ustedes. Debería ejecutarlos a todos públicamente. Alguien debe asumir la responsabilidad, ¿no lo creen? A pesar de que hizo algo parecido a una pregunta, el rostro del rey ya estaba tan blanco como una hoja de papel. Su corazón dio un vuelco. Ya podía ver su cabeza rodando por el suelo después de la ejecución y Susan ciertamente tenía la autoridad y la fuerza para hacer algo así, gracias a Jean. A sus ojos, la pregunta sobre Susan era más que una simple pregunta. Era algo parecido a una orden que decía que iba a suceder. No pudo evitar mirar en dirección a su hija, con una mirada complicada, como si la estuviera mirando por última vez. No pudo evitar acariciar la cabeza de su hija una vez antes de volverse hacia Susan. Asumiré la responsabilidad. Expiaré mis pecados. Por favor, deja vivir a mi hija. El rey golpeó su cabeza contra el suelo con toda su fuerza. Al ver esa reacción repentina, incluso Susan quedó desconcertado. El rey usó tal fuerza que todo su cráneo se rompió en el acto y terminó muriendo. Susan quedó atónito por la reacción extrema. Era realmente tan fuerte el miedo a la dinastía eterna. Solo quería que el rey le diera algunos beneficios a cambio de todo lo ocurrido anoche. Pero pensar que el rey se suicidaría directamente. Ese nivel de miedo. No pudo evitar mirar a Jean, que todavía estaba perfectamente tranquilo, como si ya esperara esto. La joven princesa ni siquiera pudo reaccionar durante mucho tiempo, viendo sangrar a su padre. Fue solo después de mucho tiempo que finalmente reaccionó, gritando a todo pulmón, «Padre». Capítulo 59. Susan solo pudo frotarse la nuca, revelando una expresión frustrada. Si el rey no hubiera muerto instantáneamente, al menos podría haber intentado salvar la vida de ese idiota, pero ahora era imposible. Los ojos de la princesa se llenaron de lágrimas. A pesar de que solo buscaba ser más fuerte toda su vida, todavía amaba a su padre más en su vida. Anoche estaban hablando de aumentar la influencia de su reino, y ahora él estaba muerto. Ella todavía no podía creerlo. No eran ellos los que querían matar al príncipe. Sin embargo, Susan todavía mató a su padre. Al menos eso es lo que le parecía a ella. Sus ojos estaban llenos de odio e intención asesina mientras lloraba en el pecho de su padre. Desafortunadamente, también sabía que no podía hacerle nada al tercer príncipe por ahora. Sin embargo, este odio por matar a su padre. Ella lo había notado. Aunque no era fuerte, aún así se juró a sí misma que iba a matar al tercer príncipe, sin importar cuánto tiempo tomara. Quería darle la muerte más dolorosa posible. Susan, por otro lado, la vio llorar. Internamente, estaba maldiciendo al rey por ser estúpido. Sin embargo, al mismo tiempo, también estaba pensando en algo. Aunque no había matado al rey, para muchas personas, fue por su culpa que el rey murió.
Ya estaba seguro de haber arrojado una profunda semilla de odio en los corazones de muchas personas. ¿Cuánta gente sabe lo que pasó aquí anoche?, le preguntó a Jean, pensando en algo. Todos los que saben ya están aquí. Todos los sirvientes y todos los demás fueron asesinados anoche, y todos los demás no se han movido de este lugar desde que despertaron, respondió Jean, un poco curioso de por qué Susan estaba haciendo esta pregunta. Qué lástima, murmuró Susan, sacudiendo ligeramente la cabeza. Solo quería algunos beneficios en este lugar, pero las cosas habían ido completamente en contra de sus expectativas. Quería asegurarse de que no hubiera ninguna amenaza potencial acechando a sus espaldas. Ya sabía lo que sucedía cuando se subestimaba a una persona, ya que eso fue lo que llevó a esos poderosos guardias de las sombras a la muerte. No quería cometer el mismo error. Lástima, preguntó Jean, intrigado. Susan realmente estaba pensando que era una lástima que el rey estuviera muerto. Pero con su personalidad despreocupada, no tenía sentido. Sí, una lástima que 3 asesinos se colaron adentro anoche y mataron a todos los nobles aquí. Una lástima en verdad. Habló vagamente antes de regresar a su habitación, cerrando la puerta. Los ojos de Jean revelaron una mirada de realización. Aunque el rey se suicidó, podría generar un odio innecesario hacia la dinastía eterna en el reino. Así que la única solución era abordar los problemas desde su raíz. Como nadie de afuera sabía lo que sucedió aquí, incluso si todos aquí fueran asesinados, nadie lo sabría. En todo caso, podrían culpar a los asesinos. Después de todo, no tenían motivos para matar a los nobles. A pesar de ser joven, Susan no era arrogante y cuidaba meticulosamente todas las manos sueltas. La princesa también se dio cuenta del significado detrás de la declaración de Susan. No pudo evitar levantar la cabeza, revelando una mirada de miedo. En realidad estaba pensando en esperar el momento oportuno, esperando una oportunidad para matar a Susan en el futuro. Sin embargo, ella no creía que el hombre fuera tan despiadado. Tú, exclamó, pero antes de que pudiera terminar la frase, una espada apareció ante sus ojos. Sus ojos se oscurecieron mientras caía al suelo, sin creer que en realidad estaba muriendo allí. De pie dentro de su habitación, Susan escuchó gritos provenientes del exterior. Sin embargo, sus ojos no mostraban ni el más mínimo remordimiento. En este mundo, incluso un mortal débil tenía la oportunidad de convertirse en Dios. Además, ya tenía suficientes enemigos. Por improbable que fuera, no quería correr el riesgo de dejar atrás un veneno lento que pudiera matarlo. Una lástima en verdad. Se paró frente a la ventana, mirando el sol saliendo a lo lejos. Realmente no pensó que tendría que hacer algo como esto. Sin embargo, por alguna extraña razón, su corazón estaba en paz. No se sentía mal en lo más mínimo. En todo caso, estaba incluso más tranquilo que en el pasado cuando mató a una persona por primera vez. Los ruidos provenientes del exterior pronto cesaron y todo volvió a la paz. Alguien llamó a la habitación de Susan. Después de que Susan dio permiso para entrar, la puerta se abrió y Jean entró. He tratado con todos, respondió Jean. A pesar de que había matado a tanta gente, su ropa todavía estaba impecablemente limpia. No había ni un solo rastro de su aura. Aunque Susan también ocultó su aura, usó un tesoro de la dinastía eterna. A diferencia de él, Jean era realmente capaz y no necesitaba ningún tesoro para ocultar su aura. ¿No queda nadie en el palacio?, preguntó Susan en respuesta. Sería un dolor de cabeza si alguna rata se escapara y difundiera esta información. Ya he buscado en todo el palacio, respondió Jean. Incluso él sabía que era mejor ocuparse de los problemas desde la raíz. Incluso si Susan no le hubiera pedido que lo hiciera, ya estaba a punto de sugerir que matara a todos los presentes desde que murió el rey. Sin embargo, para su agradable sorpresa, Susan habló lo mismo, lo que lo intrigó aún más. Estaba seguro de que Susan tenía cualidades de liderazgo. Después de todo, un líder tenía que ser despiadado cuando era necesario. Bien. Desafortunadamente este lío nos retrasó un poco. Susan no pudo evitar suspirar. Revela la información sobre los asesinos que mataron a todos en el palacio. Susan planeaba partir temprano en la mañana. Sin embargo, no podía dejar este reino en semejante desastre. Tenía que encargarse personalmente de este desastre que creó indirectamente. Capítulo 60.
A lo largo del día comenzaron a circular noticias sobre un trágico incidente ocurrido en palacio. Se informó que todos los nobles del palacio habían sido asesinados por asesinos desconocidos. Lamentablemente, solo el príncipe de la dinastía eterna salió ileso. Al principio surgieron algunas dudas, pero finalmente muchos aceptaron la noticia y se dieron cuenta de que el rey efectivamente había fallecido. La noticia de que un príncipe de la dinastía eterna se quedaría en el reino también atrajo amplia atención y conciencia entre la gente. Numerosas personas expresaron su gratitud hacia el tercer príncipe ya que se informó que su guardia eliminó con éxito a los asesinos. Sin su pronta acción, los asesinos habrían evadido la captura. Por la noche, Susan invitó a todos los nobles restantes al Palacio Real para seleccionar al próximo rey y evitar cualquier posible conflicto civil. Esto le permitió asegurarse la lealtad del próximo rey hacia él, ejerciendo así un control indirecto sobre el reino. El hermano pequeño del rey, que había perdido la guerra de sucesión en sus primeros años frente a su hermano mayor, finalmente fue seleccionado como el próximo rey para suceder al trono y liderar este reino. Susan rápidamente restableció la estabilidad del reino en un solo día, con la ayuda de Jean. Además, enviaron un mensaje a la dinastía sobre el intento de asesinato. También aprovechó la oportunidad para explorar el palacio real en busca de intrigantes tesoros del tesoro del rey. Lamentablemente, la mayoría de los tesoros no estaban a la altura de los que poseía el imperio. Susan seleccionó cuidadosamente algunos tesoros valiosos y hierbas raras y los guardó en su colección. Fue en la noche donde finalmente sintió que finalmente podían liderar. El nuevo rey se paró en la entrada, demostrando su respeto. Varios nobles lo acompañaron, mirando a dos grifos en la distancia, sintiendo una sensación de aprensión. Solo habían escuchado rumores sobre las extraordinarias criaturas pertenecientes a la dinastía eterna, pero ahora se encontraban cara a cara con ellas por primera vez. El puro poder que emanaba de las bestias era abrumador, como si una montaña colosal los estuviera presionando, infundiendo una sensación de peligro inminente. Con Susan encaramado sobre la majestuosa criatura alada, elevándose en el cielo, Jean lo seguía de cerca en el segundo grifo. La tormenta que había impedido su viaje había amainado, allanando el camino para su llegada al Palacio Celestial. Las sombras del Palacio Celestial se proyectaban sobre un joven de cabello oscuro que estaba parado frente a una puerta, golpeando suavemente. Esperó fuera de la cámara, su paciencia era testimonio de su respeto por quienquiera que estuviera más allá. Yumin había estado haciendo varios intentos de encontrarse con su padre en los últimos días después de enterarse de que trajeron a su hermana del exterior y la castigaron. Desafortunadamente, le resultó difícil reunirse con su padre en los últimos días, especialmente porque su padre parecía estar preparándose para una guerra. En los últimos días, ha habido un aumento notable en el número de ancianos en alerta máxima y se han realizado algunos ajustes en la seguridad alrededor del Palacio Celestial. Lamentablemente, nadie le proporcionó información, lo que lo dejó a oscuras sobre lo que había ocurrido. Lo único que sabía era que la situación surgió cuando su padre regresó con su hermana. Inicialmente quería conocer a su hermana, pero ni siquiera se le permitió hacerlo, ya que su hermana fue castigada a pasar 3 meses recluida en Western Cliff, que era un área reservada para el castigo. Acceder al acantilado occidental resultó ser un desafío insuperable para él debido a la presencia de una barrera única que rodeaba el área. Solo se podía entrar o salir con una ficha específica otorgada por el maestro del palacio. Después de numerosos intentos, finalmente logró concertar una reunión con su padre para aclarar la situación actual. Ingresar. Una voz tranquila pero serena vino desde adentro. Yumin entró al gran salón y dio el primer paso hacia su majestuosa extensión. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a su padre. Sin embargo, en esta ocasión particular, su padre parecía notablemente agitado, a diferencia de su comportamiento sereno habitual. Era evidente que estaba preocupado por algún asunto preocupante, incluso durante su reunión. Padre, ha pasado un tiempo, dijo Yumin, inclinándose para mostrar respeto. Sí, así es. Veo que te has vuelto más fuerte. No está mal, respondió su padre asintiendo levemente. Escuché que has estado tratando de reunirte conmigo durante bastante tiempo. ¿Estás aquí por Fei? Yumain asintió en respuesta. Ya era tan obvio lo que quería, que no le sorprendió que su padre lograra adivinarlo. Escuché que la encerraste en Western Cliff durante 3 meses. Quería saber por qué de esa manera.
¿Qué pasó cuando ella estaba afuera? Para que ella fuera castigada así. Yumin sabía que su padre amaba a su hermana más que a él. Entonces, para castigar a su hermana, tenía un muy mal presentimiento al respecto. Ni su padre ni ningún anciano le habían dicho que su hermana había desaparecido recientemente, así que no tenía ni idea. El maestro de palacio dejó escapar un suspiro de cansancio, deliberando si compartir o no una información con su hijo que podría no ser esencial que él supiera. Después de pensarlo un poco, decidió revelarlo de todos modos. Le contó a su hijo cómo Yufei fue secuestrado y envenenado. Yumin se sorprendió al enterarse de lo que le había sucedido a su hermana. La idea de que ella estuviera en peligro le provocó un escalofrío. Aunque estaba preocupado por su seguridad cuando se fue sin él, nunca imaginó que alguien intentaría hacerle daño dada su posición. Su hermana era joven pero, después de todo, tenía suficiente fuerza. Ella era bastante fuerte, aunque no tanto como él. Mientras su padre continuaba contando los acontecimientos, Yumin no podía evitar la sensación de que algo andaba mal con esto. Qin conspiró contra ellos para hacer que el Palacio Celestial y la Dinastía Eterna fueran a la guerra. ¿Por qué tendría que hacer eso? Si quería dañar a la Dinastía Eterna, todo lo que tenía que hacer era trabajar con la dinastía Sky que ya tenía enemistad con la Dinastía Eterna. Había recibido mucha información sobre el emperador Qin y su dinastía. Era ampliamente conocido que la dinastía Qin y el Palacio Celestial habían establecido una relación positiva en el pasado. Por lo que sabía, Qin Ye era bastante inteligente y nunca cometía errores. ¿Cómo era posible que su hermana pudiera escapar de él, especialmente después de escuchar sus planes? E incluso si ella escapó, ¿cómo es que Qin Ye no se enteró de esto? Si ese fuera el caso, un hombre inteligente habría abandonado su plan, o al menos se habría asegurado de que el Palacio Celestial no se involucrara hasta que encontraran a su hermana. Entonces, ¿por qué enviarían una carta al Palacio Celestial? Parecía haber muchos defectos que no tenían sentido, especialmente cuando se asociaban con alguien inteligente como Qin Ye. Sin embargo, estas fueron las palabras de su hermana. Así que tampoco podía pensar que ella estuviera mintiendo. Pero aún así, algo andaba mal. Como si todos estuvieran siendo manipulados por alguien.